La asambleísta por Loja, Janine Cruz, ha presentado a la presidenta de la Asamblea un proyecto de ley de protección al derecho a la información y a la comunicación que reforma la actual ley de comunicación manteniendo algunas de sus controvertidas decisiones como las sanciones administrativas, restricciones que se hicieron evidentes con la crisis de la corrupción y con la crisis que estamos viviendo ahora en la frontera. Buenos días, asambleísta. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Es un gusto estar con ustedes. Respecto a las sanciones administrativas, el proyecto sustituye a la Superintendencia de Comunicación por el Cordicom. Aplica sanciones administrativas por denuncias que presenten los ciudadanos y los procedimientos para las sanciones, igual que ahora, se establecen por el reglamento. ¿Por qué mantiene las sanciones administrativas? Algunas, pues no todas, si esa es la principal violación a los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, primero, este proyecto de ley obedece recogiendo el sentir de la mayoría de ciudadanos. En este sentido, quiero señalar claramente que se va a dar más espacio en un consejo de regulación, justamente que pueda tener también la presencia tanto de representantes, hablemos del Ejecutivo, del Consejo de Participación Ciudadana, de los gobiernos autónomos descentralizados, pero también tenemos de la sociedad civil, como es, por ejemplo, de las facultades de comunicación, del gremio de periodistas, que me parece importante lo que se establece. Usted bien lo ha dicho, dentro pues de las propuestas, claramente, en este Consejo de Regulación hablamos de dos temas que sí nos preocupan. Es el tema de los contenidos violentos que puedan generar, obviamente, inconvenientes en el tema de la niñez y adolescencia, y en el otro tema, pues claramente, ha pedido, obviamente, de los sectores culturales y plurinacionales que se haga el respeto del 5% en los contenidos nacionales. Básicamente, en estos dos temas está planteado el poder, quizás, dar un seguimiento para que se pueda establecer claramente el respeto en el tema de la niñez y, por supuesto, en el tema del contenido plurinacional que establece claramente la Constitución. Los temas están muy bien, pero en los tratados se establece que las sanciones por infracciones a la responsabilidad ulterior de los medios les tocan a los jueces penales o civiles independientes de la función ejecutiva, como propone, por ejemplo, su proyecto respecto a la rectificación que ordene un juez. Pero darle el poder de sancionar al Cordicom no es darle esta función a un órgano que no es de la función judicial. Bueno, primero señalar que esta ley se puede obviamente cambiar, no es la última palabra, de eso se trata, dar a conocer un contenido para que ustedes, los periodistas, los ciudadanos comunes y corrientes, critiquen nuestro proyecto de ley para mejorarlo. Cuando hablamos de este Consejo de Regulación democratizado, vamos a tener también la presencia de representantes de la comunicación, que en este momento se pueda reglamentar y se pueda tener contenidos con mayor cuidado en el momento de emitir. Ese es el tema, y lo que usted decía, nosotros damos obviamente a la justicia quienes haga la determinación en el caso de que exista o no un delito. Lo que queremos es una ley que recoja justamente ese sentimiento ciudadano, pero respetando la norma. La Constitución es clara, como usted lo había señalado. En este caso nosotros vamos a seguirnos pronunciando de acuerdo a la Carta Magna, pero sobre todo en una ley que sí garantice los derechos y de acceso a la información. Esta ley no solamente aborda claramente las restricciones, quizás cuál es el papel de este Consejo Democrático, sí lo tengo que señalar, pero también esta ley recoge el espíritu de poder cuidar el trabajo periodístico e investigativo de los comunicadores sociales. Usted sabe, lamentablemente, este proyecto se presentó el 23 de marzo, antes de que pasen, por ejemplo, los sucesos lamentables de los colegas periodistas del comercio. ¿Cuál ha sido la responsabilidad del Estado frente al trabajo periodístico? ¿Cuál ha sido ese compromiso interinstitucional para poder dar quizás instrucciones de poder prever esta clase de accidentes? Hablemos de cadenas de seguridad, hablemos de cuál ha sido claramente el compromiso del Estado frente al trabajo periodístico, que me parece un tema debatible, me parece un tema donde nosotros, yo lo hablo también como comunicadora social, es una profesión que está en riesgo. Es decir, si nosotros el día de mañana investigamos actos de corrupción, actos de trata de blancas, de narcotráfico, nuestra vida y de nuestra familia está lamentablemente en peligro. Es por eso que hay que elevar el debate en esta norma para poder asegurar ese trabajo periodístico, pero sobre todo la responsabilidad del Estado y de las instituciones del Estado para, en coordinación con organismos internacionales, dar el mecanismo adecuado y poder desarrollar una investigación adecuada.
Claro, en efecto, el asunto serían las funciones de ese consejo. Digamos, es obvio que Exacto. es necesario eso. Pero el proyecto de ley, por ejemplo, suprime el artículo 10 de la Ley de Comunicación que establece las normas deontológicas del deber ser de la información, a las que la ley convierte en una especie de decálogo de la persecución, así como también deroga el artículo 26 de la Ley de Comunicación sobre el linchamiento mediático. Eso es positivo, es correcto. Pero no hay una contradicción en el proyecto al sustituir a la Supercon con el Cordicón. Bueno, todo es debatible lo que digo, Alfredo. Lo que yo señalo es claramente que dentro de este consejo va a haber la presencia también de personas democráticas con otra visión. Nosotros hemos mantenido que es importante garantizar obviamente el respeto a los derechos de la niñez, que es un tema que yo creo que hace relación a su pregunta y el tema pues obviamente del tema ancestral y cultural. Nosotros no queremos sancionar, lamentablemente hemos vivido una persecución de 10 años, al contrario, lo que queremos es justamente elevar el debate y que esta ley obviamente recoja la mejor propuesta para los ecuatorianos. Yo como comunicadora no me puedo ir en contra de la libertad de acceso a la información, de la libertad a la expresión, pero sí necesitamos un órgano obviamente que ponga las reglas claras, sin perseguir, pero sí que se hagan las cosas de manera oportuna, respetando los derechos, pues obviamente de la Constitución. Para suprimir a la Supercon, que de facto ya no ejerce sus funciones de persecución por decisión del presidente Lenín Moreno. ¿No sería más expedito una ley derogatoria que cumpla con el pedido de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de poner la legislación nacional en conformidad con los tratados internacionales como una primera medida, digamos? A ver, dentro de la Comisión de Derechos Colectivos de la que yo integro hay presentados 5 proyectos. Obviamente nosotros tenemos que garantizar primero una socialización adecuada, tratando de visitar las diferentes provincias y recoger estos insumos. Y me parece oportuna su propuesta o su idea de respetar justamente los derechos, primero humanos, porque la comunicación es humana y nosotros tenemos que claramente responder a eso. La petición obviamente de los ciudadanos que ha sido presión para que el presidente de la República pueda asumir que es necesaria una ley de comunicación que no violente los derechos, pues es totalmente aceptable. Ahora bien, una vez pues que se analice todas las propuestas, esperemos que realmente exista esta norma que garantice el derecho a la comunicación, el respeto a la vida, y cuando hablo de la vida es a la vida y al trabajo periodístico de los colegas periodistas, y por supuesto para poder descubrir muchos antecedentes de corrupción, porque gracias a la investigación de los periodistas es que se ha dado con estos importantes antecedentes en nuestro país. Yanine Cruz, gracias por su participación en Contacto Directo. Un gusto.